Hemos escuchado esta palabra de la carta a los Hebreos que ha hecho esta frase que después la hemos repetido en el Salmo. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. En la carta a los Hebreos se narra brevemente lo que sucedió. Dice: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de derrotar a los reyes, lo abordó y lo bendijo, recibiendo de él el diezmo del botín. O sea, Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec y se lo bendijo. Pero aquí, y después va a decir: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Pero no se menciona cuál es el rito de Melquisedec. ¿Saben ustedes cuál es ese rito? Si ustedes van a leer en el libro del Génesis, ¿qué fue lo que hizo Melquisedec? ¿Cuál fue la oración o el rito de culto que hizo Melquisedec? Lo que hizo fue que puso un trozo de pan y vino. Eso lo ofrece a Dios y después lo repartió entre los presentes. Eso es el rito de Melquisedec. Pues esto es lo que hizo Jesús. De hecho, es lo que se hacía en la Pascua, solo que en la Pascua hacían muchas cosas más. Pero entre uno de los ritos era eso. Había 3 panes. Interesante, ¿no? 3 panes. Y eran panes ácimos. En un momento dado, durante la Pascua, uno de los panes se escondía, el de en medio. Y se distribuía, ¿verdad?, los trozos de panes. Se hacía como una especie de juego con los niños, preguntándoles: ¿dónde está el pan que falta? Y ellos tenían un poco que entrar en el juego y descubrir dónde estaba. Y al final pues se distribuía todo el pan y el vino, solo que en la Pascua cada uno tenía su copa de vino. Lo que hizo Jesús distinto fue que de su pan él toma y lo distribuye a todos, y de su vino, su copa, él toma y les dice: tomen todos de esta misma copa. O sea, porque cada uno tenía su copa, pero Jesús le dice: tomen todos de esta copa. Porque aquí en esta copa está mi sangre. Eso es el rito de Melquisedec. Eso que hace Jesús cuando instituye la Eucaristía. Ese es el rito de Melquisedec. Y es lo que nosotros hacemos. Fíjense que Jesús en el Evangelio lo encontramos que entra en una sinagoga. La sinagoga no es un templo. Atención a eso. Las sinagogas no eran un templo, aunque tenían una especie de ambona al centro, donde el que leía se ponía y proclamaba, abría el rollo, porque en aquella época no existían los libros, sino que eran rollos, abría el rollo y leía. Pero había un momento en que alguien hacía un comentario. Jesús aquí no hace un comentario, sino que llama a uno que está enfermo y le pide: ponte al centro. Porque él lo quiere sanar, pero los demás están vigilando a ver qué es lo que va a hacer. Y entonces él les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? ¿Saben ustedes que para los judíos es muy estricto el sábado?
que no se debe hacer ningún esfuerzo, nada. Lo más mínimo se ve como una falta al sábado. Jesús va a enseñar que ya el sábado ya no es importante. O sea, que lo importante no es el reposo, sino la adoración a Dios y el amor a los hermanos. Eso es lo importante. Por eso el domingo se toma como reposo, pero lo importante no es el reposo, sino que lo importante es tener un tiempo para dar culto a Dios y amar a los hermanos. En este caso, a los más cercanos, que son tu familia, los que están alrededor tuyo, ¿verdad? Para eso es el domingo. Por eso los cristianos normalmente no trabajan en domingo, sino que se dedican a estar en familia e ir al templo, a la misa, ¿verdad? Eso se hace en domingo y por eso se guarda el domingo, pero lo importante no es el reposo, sino la alabanza a Dios y el amor a los hermanos. Esto es lo que nos enseña el Señor. Y recordando que el rito del sacerdocio de Cristo es el rito de Melquisedec, que se ofrece pan y vino. Ese es el rito de Melquisedec.